Una de las características desde mi punto de vista particular, personal, humilde, llevando ya algunos años al frente de las visitas guiadas, es que hemos perdido la capacidad de divertirnos, de quitarnos caretas, de emocionarnos. Los niños pequeños entienden muy bien el arte, porque se divierten. Mi hija Olaya, cuando ve un cuadro, lo explica mejor que muchos críticos de arte, porque no tiene filtros, no tiene barreras. Entonces capta el sentimiento que le está produciendo el cuadro. Es tan sencillo y tan complicado, y es importante saber qué es el impresionismo abstracto, qué es la abstracción geométrica, qué es el surrealismo. Es importante, pero no es lo fundamental. Lo fundamental para asistir a esta actividad es tener interés y ganas de divertirse. Vuelvo a comentar como la sesión anterior, es una actividad que está pensada para disfrutarla. Pueden venir eruditos, pueden venir pintores, puede venir gente que entiende, puede venir quien quiera, porque está precisamente diseñada para eso, para divertirse y entender el arte de una forma muy sencilla. Lo que no significa que no sea complicada, cuidado. Entonces, no voy a utilizar grandes tecnicismos, pero cuando tenga que explicar alguna cosita un poco más técnica, lo haré con palabras sencillas, para que lo entendamos perfectamente. Y quitémosle los trajes nuevos del emperador. ¿Os acordáis del cuento del traje nuevo del emperador? Sí. Es que es una cosa que es una fábula que me gusta mucho explicar en estos casos, porque resulta que muchas veces nos enfrentamos, en el caso de la arqueología, que es donde mejor me muevo, pero en el caso del arte contemporáneo también. Tenemos miedo a que se nos note que no entendemos. ¿Pero cómo que no entendemos? Si tenemos sentimientos, estamos vivos, somos humanos, claro que entendemos, todo el mundo entiende, todo el mundo tiene derecho a sentir. A sentir una obra de arte, a sentir un monumento, a sentir un yacimiento arqueológico, la vibración de quienes vivieron, da igual, a sentir. Por lo tanto, el traje nuevo del emperador es lo peor que le puede pasar a un visitante, el tener el complejillo de que no se me note que no sé, pues esto no lo entiendo. No está hecho para este tipo de arte, para entenderlo. Tania Blanco, medalla de oro de la exposición de este año, Vietnam, una muchacha que nació en 1978, muy joven, y eso es algo que a mí me da una tremenda satisfacción. Miren, he estado realizando los PERs de todas las obras que hay en el Museo Municipal, y resulta que la edad media no bajaba de los 50, casi todos hombres, con unas otras exposiciones. Me ha sorprendido mucho, ya no teniendo solo en cuenta criterios estéticos o artísticos, el hecho de que sea una mujer joven, el hecho de que además sea una mujer muy reivindicativa en su arte, en su forma de concebir el arte. Es una mujer muy rompedora y muy reivindicativa, ahora lo vamos a ir viendo. Ya de entrada sorprende primero su formato, ¿verdad?, del que hablaremos ahora un poquito, porque hablaremos de la técnica y hablaremos también de la composición del periodo entre Valencia y París. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Y con lo joven que es, realmente tiene una trayectoria imparable. Una cosa que me encanta y que es quizás también señal de que dentro del mercadeo del arte, los que estuvisteis en Dis Berlin, ¿os acordáis que decíamos que Dis Berlin, el artista invitado, es un artista pues muy misántropo, que odia el tema del mercadeo de arte y se aleja además de todo ese tema? Llama la atención que le coges como coger el pulso. En los blogs de arte, de gente joven, de gente crítica, en las redes sociales, por poco que husmees, Tania Blanco tiene una gran repercusión y muy buenas críticas. No solo de los críticos que son los que mueven esto en las galerías, sino de gente joven que entiende de arte. Páginas en inglés, en alemán, en italiano, que hablan de ella, que hablan de lo original que es, la personalidad que tiene en sus cuadros. De hecho, con lo jovencita que es, ha estado becada ya, ha tenido varias becas en el extranjero. Además es un artista, es el arte que viene y nos tenemos que acostumbrar a él. Es un artista polifacética, es un artista que hace performance, hace arte audiovisual. Hoy en día, en Arco, en las grandes galerías hipermodernas, es eso lo que está de moda. Les explico. Llegas a una galería de arte, tú te encuentras esto que estamos viendo, que es una galería clásica. De pronto ves aquí algo que parece un vomitado, en medio del suelo, suena una música estridente, en esa pared aparecen imágenes como de rayo láser, o incluso sale de pronto una persona y empieza a hacer algún tipo de teatro, se empieza a echar cubos de agua, una performance, un arte audiovisual, arte... Esto es el arte que viene, es lo que se ve en Arco, es lo que se ve sobre todo en el extranjero, y
Y es lo que, pues, a lo mejor, dentro de unos añejos, me va a salir el Valdepeña en el añejos, dentro de unos añejos, vemos también en la Exposición Internacional de Artes Plásticas. ¿Por qué? Porque una de las características más importantes que tiene la exposición de Valdepeñas es que recoge un poquito de cada, es como un buffet en el que has cogido un poquito de cada. Y eso está bien, no tiene una línea única, no es abstracto, no es figurativo, clásico, conservador, no, hay un poquito de cada, toma el pulso. Todo esto lo estoy diciendo para que entendamos por qué tal vez ha elegido el jurado esta obra. Pero yo no pretendo convencer a nadie, porque yo creo que tampoco nadie está en posesión de la verdad. Es más, a lo mejor yo no hubiera elegido esta personalmente, o cada uno de vosotros y vosotras hubiese elegido otra obra diferente. Yo no estoy en la cabeza del jurado, ni lo pretendo. Vamos a disfrutar de la obra que han elegido, pero tal vez ese sea el criterio por el que el jurado se ha decantado por esta artista, porque está muy en vanguardia. Bueno, vamos a ver un poco cuál es el arte que tiene esta chica jovencita. Su obra se caracteriza por estar lindando. Es una obra muy personal, pero que bebe. Está como cogiendo efluvios, cogiendo ideas, tanto del surrealismo como del pop art. A mí me parece que es limitar mucho a Tania Blanco decir que es surrealista, o decir que tiene resabios del pop art. Me parece que es un artista muy personal. Pero vamos a explicar un poquito en qué consiste el pop art y en qué consiste el surrealismo. Y así lo vamos a entender. Es más, así cuando veamos alguna obra de arte que tenga connotaciones surrealistas, la vamos enseguida a captar. Vamos a decir, esto es pop art, esto es surrealismo, esto es abstracción geométrica, esto es constructivismo. Me gusta ir citando algunas escuelas, pero me repito, que esto no es una lección de arte, que es horror a estas horas, un viernes. Entonces, vamos a ver rápido qué es el pop art y qué es el surrealismo. Fundamentalmente el surrealismo, que es quizá lo que es más obvio en la obra de Tania Blanco. El pop art es tenemos a Nis Berlin, que lo vimos en la vez anterior, es el artista invitado, que tiene mucho de pop art. Es un arte que nace a principios de los años 50 en Gran Bretaña, mediados de los 50 en Estados Unidos, y que cuando yo a ustedes, si ya desde el principio he utilizado el tú, a vosotros y a vosotras os sonarán las sopas Campbell. ¿Os acordáis de la serie de sopas Campbell? O de la serie de Manny que tenía Andy Warhol. Esto es el pop art. Es un arte que surge porque, como en toda la historia del arte, hay como un cabreo generacional a lo anterior. Y hay una ruptura, siempre, clásico, barroco, Lo que hay inmediatamente anterior al pop art es la abstracción, el expresionismo abstracto. El expresionismo abstracto no es otra cosa que una carga intelectual tremenda en un simple brochazo. Pues son estos cuadros, como el Don Patiño, el año pasado, que lo teníamos, algo hay aquí también, luego lo iremos viendo en otra sesión. En un simple brochazo se genera una idea metafísica. Entonces es una cosa muy elitista y que aleja bastante al público, ¿no? Si tienes un mediador, un intérprete o guía, puedes entenderlo, pero aún así es muy complicado, porque no deja de ser la metafísica de una persona expresada en un trazo, en un chorreón, es el Jason Pollock, con la pintura esta automática. O sea, son cosas que se nos van. Entonces es cuando surge el pop art, que surge de una forma reivindicativa, reivindicando la cultura popular, las imágenes conocidas, las imágenes de la publicidad, de los cómics, de la sopa Campbell, imágenes que además se repiten muchas veces, haciendo una crítica irónica al proceso productivo capitalista seriado. Tenéis un cuadro maravilloso de pop art español que es histórico, que es Alfredo Alcaín en el Museo Municipal, con su Cézanne Petit Point, que es un cuadro que está en el Cusack y en Reina Sofía, el mismo en otros colores, y lo hace en serie. Son iconos muy conocidos para todo el mundo y que expresan un cierto tipo de ironía, casi siempre cargada de crítica a la sociedad capitalista, consumista, etc., al proceso productivo en general. El surrealismo es otra cosa muy diferente, pero son fuentes de las que puede beber el autor y de alguna manera pueden completar su obra. El surrealismo surge en los años 20. El manifiesto surrealista de André Breton en 1924 sienta las bases de un arte que surge justo después de que se conozca el psicoanálisis de Sigmund Freud. El surrealismo, como su propio término indica, que proviene del
francés sur réalité, sobre la realidad, lo que se basa y se fundamenta es en el inconsciente, en los procesos inconscientes que todos vivimos, en los que no interviene la razón. Entonces también es un arte que, de alguna manera, es un poco críptico. No es menos críptico que el expresionismo abstracto, que tiene que ver con el mundo, que tiene el autor en su cabeza, lo que cada icono quiere decir. Hay dos tipos de surrealismo, hay un surrealismo muy figurativo, Dalí, hay otro surrealismo mucho más abstracto. Ahora además en el Reina Sofía es que está un poco de moda el surrealismo. Por cierto, está bastante de moda el surrealismo. Yo las veces que he venido a la exposición de dar una vueltecilla, tenemos surrealismo en el arte. En esta exposición, si le tomas el impulso a la exposición, se ve bastante surrealismo. En el caso del surrealismo figurativo, que es el que nos interesa por Vanilla Blanco, se utilizan figuras que son normalmente paisajes que son como de ensueño, ensoñaciones, figuras que deberían estar inertes y estar animadas o descontextualizadas, que de alguna manera nos producen una sensación de inquietud, de desasosiego, paisajes oníricos, sexo. El sexo es importante porque lo era para Sigmund Freud, para el psicoanalista. El psicoanálisis, gracias. Se identifican perfectamente. Son pinturas muy limpias.